Afuera hay 100 kilopascal y 300 Kelvin. ¿Sí? ¿Está bien? El ambiente exterior tiene un volumen mucho mayor que 1 metro cúbico. ¿Me siguen? Sí. Okay. La válvula también es adiabática. Se abre la válvula y se deja que el tanque se llene y se restablezca el equilibrio. Calcular el estado final. ¿Se entiende el enunciado? Que la válvula sea diabática, para mayor precisión, quiere decir que aunque deja pasar masa para que el tanque se llene, a través del orificio por el que pasa la masa, no se transmite calor. ¿Se entendió? Perdóname, ¿puedes repetir la pregunta de la consigna? Calcula el estado final. Entonces la Q es igual a 0, como si fuera un recipiente adiabático. Es adiabático, sí. Está bien. La Q. Bueno, me tenés que decir a través de qué frontera lo estás pensando. Pero a través del recipiente y la válvula no hay transmisión de calor. Disculpe, profe, ¿podría subir un poco la cámara? ¿Cómo no? Muchas gracias. Ahí está. Hay, Ignacio, en la sección de ejercicios y ejemplos, hay 2 ejemplos de la vida real. La termodinámica del sonda, del viento caliente y seco de la cordillera argentina. Y el de la atmósfera también. Y el del perfil adiabático de la atmósfera. Sí. El hecho de que la atmósfera, bajando 1 grado cada 100 metros, está en equilibrio indiferente, equilibrio hidrostático indiferente, es una consecuencia que se obtiene con los recursos que desarrollamos acá. Sí, estos días todavía no los vi, pero bueno, esta semana yo seguramente lo voy a ver. Lo del perfil adiabático de la atmósfera es porque hay niebla en la Panamericana, en las madrugadas posteriores a una noche clara, o porque el humo de las chimeneas a veces se agarra para abajo de las plantas industriales. O de la quema de basura a la vera de la Panamericana, a veces también no es niebla, a veces es humo. Bueno, a ver, ¿qué tiramos? ¿Qué proponemos? La ecuación de estado inicial. Sí. La ecuación de estado inicial, en este caso casi es más fácil la de estado final. Yo lo primero que haría es dibujar el estado final. Nos están pidiendo describir el estado final, vamos a dibujarlo, ¿no? Somos ingenieros. Vamos a dibujar el estado final acá. Ahí. ¿Qué tenemos en el estado final? La presión inicial. Bien.
Estamos interpretando el enunciado, ya, al poner esto. Porque estamos diciendo, abrimos la válvula, dejamos que se establezca el equilibrio, eventualmente las presiones se igualan. Eso es interpretar el enunciado. Ya. ¿Qué más? Y también la temperatura también es la de 300 Kelvin. Mm. No, ¿no? Es adiabático el tanque. Si fuera un tanque que no es perfectamente aislante y me dicen que dejo restablecer el equilibrio y afuera hay un ambiente infinito a 300 Kelvin, por principio cero de la termodinámica, digo la temperatura final es T0. Pero acá me están diciendo que es adiabático. O sea, por intercambio de calor con el medio exterior, no va a ser T0 la temperatura final. En este contexto, yo no me aventuraría a decir que la temperatura final es T0 y le pondría un subíndice e iría pensando ya, haciéndome la idea que va a ser una de mis incógnitas. Y entró una cierta masa de aire también. Ahí está. Completa la ecuación. Ahí está. Ese es el estado final. ¿Y el estado inicial? A ver, vacío, no hay presión, no hay volumen de gas. Sí. Sí, el vacío se describe fácil. Hay que dar solo el volumen, porque no está definida la temperatura, la presión es cero. Pero si lo pensamos como una burbuja de afuera de aire que va a ingresar. Yo lo Perfecto. pensé igual, profe. Muy bien. Entonces el M, volumen sería... T0. Vamos a dibujar amarilla. Para indicar que esto va a ser parte de nuestra frontera. ¿Qué presión? atmosférico. La misma sería en realidad P sub 0 y el volumen. 1 metro cúbico, ¿Por qué? porque es el volumen que va a ingresar. Tiene que ser ¿Por igual al qué? volumen. No. ¿Por qué va a ingresar ese volumen? Un cierto Sí. volumen inicial que no conocemos. Claro. Es de cero. ¿Por qué no es el volumen? Porque no estoy asumiendo que la temperatura final va a ser T0. Y si la misma masa está a una temperatura distinta de la misma presión, va a ocupar otro volumen. Lo que es igual ahí son las masas, entonces. Claro. Y la presión. Bueno, ahora tengo descrito estado inicial y final, pongámoslo en ecuaciones. P0 por B0, M, R1, T0. Profe, perdón. ¿Sí? Lo que explicó recién se daría a entender como que no necesariamente se va a llenar todo el tanque. No. El tanque se llena. No hay manera de que un tanque esté parcialmente lleno de un gas. Un gas llena todo el recipiente que ocupa. Claro, sí, pero no entiendo entonces por qué el volumen no va a ser de 1 metro cúbico. Porque no es un líquido, es un gas. Y si está a otra temperatura y a la misma presión, ocupa otro volumen. Eso es lo que te dice la ecuación de estado. Claro. Tiene otra densidad. Perfecto. ¿Está bien? Sí, perfecto. P0 por B0, MR1, T0. Una incógnita, dos incógnitas. El volumen y la masa. ¿Se ve? Está medio chiquito, ¿no? Perdón, profe, una consulta. Sí. Sí, se ve perfecto. Entonces definimos que la frontera es el recipiente más ese volumen que ocupa. Todavía podríamos postergar esa pregunta, pero bien, está bien hacerla ahora. Está mejor hacerla ahora que no haberla hecho. Yo lo debería haber planteado. ¿Cuál es la frontera?
esta parte necesariamente forma parte de la frontera. ¿Y cómo la cerramos? ¿La cerramos acá o hacemos algo más? No, y ocuparíamos también... La frontera al final es esta, eso es seguro. No hay dos maneras de definir la frontera en el estado final. Y ¿Hay podemos, más de una manera de definir la frontera en el estado inicial? En el estado inicial, ¿y no podemos incluir también al recipiente? Podemos, si nos conviene, nos convendrá. Eso no haría que el trabajo sea ¿Cómo? cero. ¿Cómo? Eso no sería que el trabajo sea cero. En esa zona el trabajo es cero. Por lo tanto, parece conveniente incluirlo, porque no nos va a traer ningún problema. No sabemos si nos va a traer alguna ventaja, pero problema no nos va a traer ninguno, porque por esa parte no hay trabajo. Ni calor, porque esa parte además es adiabática. Así que, ya que la podemos incluir, ¿por qué lo podemos incluir? Porque esta frontera no agrega masa. Y el único atributo que tiene que tener la frontera, que podemos elegir siempre arbitrariamente, es que si vamos a evaluar un sistema cerrado, la frontera tiene que tener a lo largo de toda la evolución la misma masa. El mismo sistema material. Digo la misma masa porque en este caso es una sola sustancia homogénea. Pero si el sistema va a ser cerrado, tiene que contener la misma porción del universo material en toda la evolución. No se tiene que agregar ni se tiene que ir nada. ¿Está bien? ¿Puedes Perfecto. repetir de vuelta ese Ok. concepto, profe? Sí. La frontera tiene que tener una única propiedad. La frontera que elijamos. Si vamos a evaluar un sistema cerrado, y en nuestro caso es la clase de sistema que sabemos evaluar, durante toda la evolución, la frontera tiene que contener la misma porción del universo material. No puede agregarse ni quitarse nada. Eso es un sistema cerrado. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. Bien, entonces esta es nuestra frontera. Pero nos falta todavía una ecuación de estado al final. Estas las ponemos primero, siempre, las ecuaciones de estado, porque son las más fáciles de plantear. Lo único que nos tenemos que preguntar es cuál es la naturaleza de nuestro sistema material y aplicarle la teoría de equilibrio que hayamos aprendido para él. En el caso de nuestro curso no hay muchas elecciones, sólidos, líquidos y gases en una fase, no puede haber otra, y este caso es un gas. Y si es un gas, será un gas ideal, porque tampoco vemos otra clase de gases. ¿Vamos bien? Bien. sí, profe. Ok. Dos ecuaciones y esto agrega una tercera incógnita. El volumen no. No, el volumen se conoce, profe. La temperatura final. Perdón, la temperatura final. Dos ecuaciones y tres incógnitas. Cuando llegamos a este punto, fíjense que estoy repitiendo el mismo método que el viernes, ¿no? Cuando llegamos a este punto, decimos, nos falta algo. ¿Qué nos falta? ¿Qué dice el enunciado que no esté representado por las ecuaciones que escribimos hasta ahora? Y que sea diabático. No hemos dicho en ningún lugar que en estas ecuaciones no está contenida la diabaticidad del recipiente. Con el primer principio. Y está claro que el resultado depende de esa condición. Estamos asumiendo temperatura final
distinta que la inicial porque el recipiente es adiabático. Por eso nos falta una ecuación. Perdón, pero una consulta. Dale. Creo que ya lo explico, pero no me viene en claro. Si ¿Cómo? elegimos la frontera también, creo que ya lo explicó, pero no me quedó muy en claro. Si Dale. elegimos la frontera, el recipiente más el volumen que ocupa, ¿se sigue cumpliendo que es adiabático? Por más que se esté tomando exterior. Bueno, eso lo vamos a analizar cuando nos planteemos la ecuación de evolución. Pero merece un análisis, no es trivial. Está bien lo que decís. Ah, bueno. Ahora lo vemos. Primero vamos a llegar a la conclusión de que lo que nos falta es una ecuación de evolución. Ustedes ya lo saben, porque estamos viendo primer principio, más vale que vamos a ver un problema del primer principio. Pero después no pasa así en la vida profesional. No nos dicen de qué es el problema, nos dicen qué es lo que no anda. Nada más. Sí. Y no siempre nos lo dicen bien. Esa parte a veces la simulamos nosotros también, ¿eh? Pero es un beneficio secundario involuntario producto de nuestra propia torpeza. Sigamos por ahora. Nos falta una ecuación porque no hemos dicho nada de la evolución. Nos falta entonces una ecuación de evolución, que será la ecuación de primer principio. En la ecuación de primer principio tengo que evaluar calor y trabajo a través de la frontera que elegí y hacerlos intervenir en una ecuación de balance. Q igual delta U más L. Bien, cuando escribimos la ecuación de primer principio, siempre de movida estamos introduciendo tres variables nuevas. Calor, variación de energía interna y trabajo. Así que siempre estamos agregando una ecuación y en principio tres incógnitas. Pero cuando se trata de una ecuación de primer principio en gases ideales, en rigor tenemos dos ecuaciones para agregar siempre. ¿Cuál es la segunda? ¿Cómo dijiste ahora? No te escuché bien. ¿Cómo? Si es un problema de primer principio aplicado a gases ideales, cuando escribimos la ecuación de primer principio, siempre hay otra ecuación que tenemos a mano y siempre la podemos escribir. ¿Cuál La es? del trabajo. No. Justo no. La variación de energía. Variación de energía interna. Fíjense que en el problema, fíjense, en el problema del viernes, lo que no podíamos evaluar era el trabajo. Así que el trabajo, no hay ninguna garantía sobre el trabajo. Desconfíenle al trabajo. ¿La variación de energía interna? Claro, Y la la variación de energía interna. Se La ve energía por la interna masa. es una función de estado, no depende de la evolución. Y si describimos estado inicial y final, tenemos una ecuación para describir la variación de energía interna en esa evolución, en términos de las variables que hayamos elegido para describir estado inicial y final. Delta U, SB por M, TF menos T0. Y esta es una cuarta ecuación que no agrega incógnitas. Por supuesto que acá tenemos R1 y kappa, ¿no? 0,287 si quieren, y 1,4. Profe, Vamos disculpe, perdiendo. Tal vez me perdí, pero ¿de dónde sale el kappa 1.4? Kappa es dato, es una propiedad del gas. Es dato. Ah, listo. El R1 y kappa es dato. El problema podría estar dicho, podés googlear la propiedad del aire, te podría decir eso es aire. ¿Está bien?
Perfecto, gracias. Seguimos. Vamos perdiendo todavía, 6-4. Porque acá en la ecuación 3 introdujimos cuarta incógnita, quinta incógnita, sexta incógnita. ¿Qué otra tenemos en este problema? Bueno, tenemos que evaluar calor y trabajo. Sí, dejemos el trabajo para el final. Vamos a la cantidad de calor. Tenemos un recipiente diabático. Vamos a ver si podemos sostener que Q es igual a 0. La frontera es todo esto. En la medida que el sistema evoluciona, colapsa la frontera y de este lado pasa al revés, ¿no? ¿Se entiende? La frontera evoluciona así. De este lado se llena el recipiente. Esto nos lo hemos evitado como frontera eligiendo el borde interior del recipiente, de manera que esto que dibujé adentro no me importa. Esta frontera es rígida y adiabática. Por ahora estoy evaluando calor, es adiabática. Por acá no hay transmisión de calor. Y acá, en la burbuja, esto es lo que me preguntaba alguno de ustedes hace un ratito. ¿Víctor fue? ¿Quién fue? Bueno, no importa. Alguno de ustedes me lo preguntó. Ahora hay que evaluar. Por acá no hay transmisión de calor. ¿Hay transmisión de calor por la frontera que colapsa por la burbuja? Si está a la misma temperatura que el exterior, yo diría que no, porque el No, delta T y no por eso. Mientras el aire está entrando, no hay salto térmico en esa burbuja imaginaria. ¿Lo ven? Sí. Ok. Entonces Q es igual a 0. Quinta ecuación. Entonces el trabajo es igual a menos la variación de energía. Bien, pero eso no es una ecuación nueva. Ya lo escribiste. Estás mentalmente combinando estas dos para obtener que L es igual a menos delta U, pero si escribís eso, estás escribiendo una ecuación linealmente dependiente de otras dos. Sí. Esa no es una ecuación. Hay que evaluar el trabajo. ¿Y el gas en la parte de afuera no recibe trabajo para ingresar? Sí. Sí, claro. L es la integral de la presión exterior diferencial de entre B0 y BF. ¿Cuándo valía esta ecuación? Esta ecuación era una expresión general. La presión era la presión del lado de afuera de la frontera. ¿Cómo? ¿Perdón? Menos 1 kilojoule. ¿Por qué menos 1 kilojoule? Tenés 1 metro cúbico, que es negativo porque entra, la variación es negativa. Sí, y pero la presión lo que entra no es 1 metro cúbico, lo que entra es B0 que no lo conoces. Ah, está bien. Un poquito más. Bien. Presión exterior por el volumen... No, perdón. Volumen final menos volumen inicial. Bueno, esta ecuación vale siempre que pueda evaluar la presión externa. La única condición es que instante a instante, mientras dura la evolución, la presión tiene que ser la misma en toda la superficie evaluada. Puede cambiar con la evolución la presión, pero instante a instante tiene que ser la misma en toda la superficie, por eso es una integral simple. Eso está en el video de trabajo. Pero en este caso, además de que efectivamente cumple con que la presión es la misma en toda la superficie instante a instante, ¿qué ocurre con la presión durante la evolución? Se mantiene constante. Constante. Okay. Entonces, L, ¿llegamos acá? Sí, ¿no? Con la cámara no. No, ahí no se ve, profe.
Ahora sí. Ahora sí. L igual a la presión exterior por la integral de diferencial B. ¿Cuánto vale B0? No la sabemos todavía. Si sabemos B final. Sí, profe. Sí. O sea que esto es menos P0 por B0. Porque es B0 más B. B menos B0. B por P0 menos P0 B0 menos P0 por B. Se simplifican P0 por B y queda menos P0 B0. Y esta es la sexta ecuación que no agrega incógnitas. Y el problema está resuelto. Podrían darnos los datos de otra manera y sería el mismo problema. Y lo vamos a resolver porque es muy fácil resolverlo y porque me permite hacer una consideración adicional sobre los sistemas de ecuaciones que resuelven los problemas de termodinámica. Son ecuaciones sencillas en general, la formulación. No hay potencias en estos problemas, salvo en las adiabáticas o en las politrópicas. Pero, de todas maneras, aunque son sencillas, son ecuaciones no lineales. Y eso hace que a veces un problema que está subdeterminado pueda ser resuelto en alguna de sus variables. Este es un caso, lo vamos a ver enseguida. Vamos a resolverlo. En realidad son 6 ecuaciones con 6 incógnitas por, digamos, la manera formal de seguir el método que estoy proponiendo, ¿no? Pero, en rigor, 4, 5 y 6 se reemplazan en 3 y queda una sola ecuación. Queda 0, que es Q, igual a C sub B por M TF menos T0, menos P sub 0 B sub 0. Levanta un puchito. Ahí está. Reemplacé 6, 5 y 4 en 3. O sea, escribí la ecuación del primer principio en términos de la variable de estado. ¿Está bien? O sea, P sub 0 por B sub 0 igual a CB por M TF menos T0. Pero P0 B0 de la 1 es M R1 T0. O sea, M R1 T0 igual CB M TF menos T0. M se simplifica y queda R1 SP menos CB, ¿no? CP menos CB por T0 igual a CB TF menos T0. Acá, esta es una ecuación sola con una sola incógnita. Si la despejan, queda TF igual a kappa por T0. No se calienta un poquitito el gas. Entró a 300 Kelvin y se guarda a 420. Eso en cuanto al resultado. No es que decir T0 es una buena aproximación. Y esto es lo que pasa en rigor, para vos que preguntabas por los casos reales. Esto es lo que pasa en rigor cuando llenás lo que pasa es que nunca el tanque está totalmente vacío, no es una experiencia cotidiana esa. Pero si el tanque está vacío, esto ocurre, porque se llena mucho más rápido de lo que después tarda en ceder el calor, en ceder en forma de calor el trabajo que acumuló en forma de energía interna.